tercera sesión de lo que es un mini seminario que en inicio era de presentación del servicio de asesoramiento en inversiones y de ORM, y ha acabado siendo, pues bueno, un miniciclo de 3 que empezó con el entorno macroeconómico. Continuamos hace 15 días hablando de ya herramientas y productos que los diferenciábamos por su claro componente fiscal, por el momento del año en el que nos encontrábamos, si recordáis. Y hoy, para terminar el ciclo, pues Joaquín nos va a hablar de productos quizá menos habituales o frecuentes que los fondos de pensiones y los fondos de inversión que estuvimos viendo el otro día, pero no por ello menos interesantes, siempre teniendo o pensando desde una óptica de producto complementario, ¿no? De diversificación. Lo típico de la frase castiza de no tener todos los huevos metidos en la misma cesta, que nos viene al pelo en esta ocasión, y también pensar que, bueno, como cada cliente es un mundo y tiene unas necesidades y unos objetivos concretos, pues aunque los primeros productos puedan tener sentido en la gran mayoría de ellos, pues muchos de ellos también deben ser complementados con otros, ¿no? Entonces, creo que Joaquín hoy nos habla de inversión inmobiliaria, nos habla de mercados de tipos de cambio, nos habla de inversión en materias primas y de cuentas remuneradas. Son 4 productos, pues yo creo que, pues eso, muy interesantes también. Nada más, Joaquín, a por ellos. Un saludo a todos. Muchas gracias, Eduardo. Magnífica introducción, que efectivamente lo podemos resumir en diversificación. En las 2 primeras jornadas hemos visto un poco lo que es el servicio, un poco lo que es el entorno actual y nuestra visión desde ORM de cómo hay que manejar este momento de la economía. Sin olvidar que, aparte de tener una óptica fiscal, son digamos, donde debería estar el mayor componente de esta inversión, que es una cartera bien compuesta y bien equilibrada de fondos de inversión y planes de pensiones. Pero, como bien decía Eduardo, hay algunos muy conocidos, aunque menos utilizados, y otros desconocidos por la mayoría. Es lo que vamos a hacer, es, como dice Eduardo, no poner todos los huevos en la misma cesta y entrar un poquito, vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos. Entonces, dejarme que presente un momento, inicio la presentación. Y así. A ver, yo creo que ya veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Vale. Bien, como decíamos, esta es la agenda de hoy. Hablaremos un poco al final, en definitiva, qué es la diversificación, que ya lo comentamos el primer día, y de una serie de productos, como son productos o estrategias de inversión, como serían cuentas remuneradas, planes de ahorro, materias primas, inversión inmobiliaria, forex, y, por supuesto, dejaremos un turno de preguntas al final. Diversificación, como vimos al principio, al final es no tener todo nuestro dinero, toda nuestra inversión dentro de un mismo tipo de activo. Mercados de bonos, mercados de valores, materias primas, inmobiliario, es decir, tener un equilibrio que de cada persona dependerá, como hemos dicho desde el principio, el análisis del inversor nos dará cuál es el mejor equilibrio posible, pero, desde luego, desde mi punto de vista, nunca va a haber un inversor que sin diversificación vaya a tomar decisiones o posicionamientos óptimos. Esta diversificación, hoy hablaremos fundamentalmente por clase de activo, aunque, como os dije, es geográfica: Europa, América, Asia, sectorial, sector en el que invertimos, y, por supuesto, horizonte temporal, corto plazo o más largo plazo, aunque hoy nos centramos en la clase de activo. Y al principio, las cuentas remuneradas, depósitos, evidentemente son inversiones más a corto plazo. Aquí lo primero que diréis, pues has dicho que son productos poco conocidos, y este es el más conocido y más utilizado por el inversor medio español. No es el mejor, ni mucho menos, activo de inversión a largo plazo, pero es un activo clave y totalmente necesario para periodos de incertidumbre y, desde luego, para mantener un equilibrio en esa duración media de nuestra inversión. ¿Por qué? Porque nos da liquidez y nos da seguridad, es decir, protección frente al riesgo. Obviamente, la remuneración o la rentabilidad va a ser menor, pero hay momentos y hay parte de nuestra cartera que requieren ese tipo de inversión. Entonces, cuentas remuneradas, dependiendo de cuál sea la garantía que vaya detrás, tenemos desde las que escucháis todos en televisión, que ni mucho menos son las mejores,
hasta algunas con algún pequeño mayor componente de riesgo, obtienen rentabilidades cercanas a, pues se están acercando ya al 4%. Lo mismo pasa con los depósitos o, aunque no sean depósitos, estructuras financieras con una duración determinada e incluso mayor seguridad de la que da un depósito bancario, porque todos tenemos en la cabeza que un depósito lo cubre el Fondo de Garantías de Depósitos, pero el Fondo de Garantías de Depósitos tiene un límite que, si bien decimos son 100.000 por titular y entidad bancaria, pero si todas las entidades tuvieran que recorrer, o más de una de ellas, al Fondo de Garantías, no habría ni para pipas, ¿vale? Entonces, aquí lo que quiero hablaros es, pues, de eso, de que hay estrategias de inversión o productos de inversión con una alta liquidez o con una iliquidez, pero una temporalidad muy corta, que nos están ofreciendo rentabilidades totalmente seguras del entorno del 4%. Bien, planes de ahorro. Vamos a ir yendo de un poquito de lo más común a lo menos común, y que también son productos, como bien ha dicho Eduardo, muy interesantes para tener en la cartera. Aquí lo que estaríamos pensando es en ir constituyendo una base de ahorro. Para todos es sabido que un ahorrador, no una persona que cuente con una cartera que ya, o un patrimonio que quiere invertir ya promete que esté bien, sino una persona que parte de cero, pues la mejor manera es constituir un plan de ahorro, ir haciéndolo poco a poco. De nuevo, tenemos una gran amplitud de productos y de tipos de inversión, desde los que van a invertir en activos de renta fija, es decir, nos van a garantizar un tipo de interés. Puede ser a través de un unit link, puede ser a través de un PIAS. Hay varias herramientas, pero al final lo que quiero que os quedéis es con la idea de constituir un ahorro poco a poco, sin riesgo, con una rentabilidad obviamente limitada, aunque no está mal, con los tipos en los que nos movemos, y que vaya creciendo poco a poco. O en esa segunda parte os lo pongo ahí, RV de renta variable, siempre pensando en acciones de alto dividendo y lo que llamamos en algo financiero acciones value. Es decir, para que todos me entendáis, las grandes empresas con un componente de valor en su actividad. Pensar en empresas como, si no fuéramos a nivel de Estados Unidos, como McDonald's, como Coca-Cola, empresas que, bueno, de todo puede pasar, pero son empresas sumamente sólidas, más sólidas luego que muchísimos estados, aunque hablemos de renta variable, con una cierta volatilidad al ser mercados de valores, pero que en cualquier componente histórico de una serie no muy larga, siempre al final la tendencia es de revalorización y que además nos pagan un alto dividendo. Luego hay productos muy interesantes que lo que haríamos sería ir poniendo un poquito cada mes. Estamos creando una cartera que está el producto totalmente limitado a acciones muy, muy concretas de empresas de las más grandes a nivel mundial que pagan un alto dividendo, con lo cual cobraríamos un rendimiento anualmente y además podríamos obtener la rentabilidad por el lado de la revalorización de la inversión en esas empresas. Bien, siguiendo un poquito a mayor, no complejidad, pero digamos producto menos habitual, pasaríamos a la inversión en materias primas. Materias primas obviamente hay de muchos tipos. Aquí yo os he puesto las dos más habituales y porque además son bastante contradictorias o diferentes además a la hora de cómo se comportan ellas. Metales preciosos. Metales preciosos, a todos vendrá a la cabeza el oro, que evidentemente es la base. De hecho, en los comienzos de la economía moderna, ya sabéis, el patrón oro es el que daba el valor a las monedas. En este caso, por ejemplo, al dólar, hasta en torno a la guerra mundial. Es un valor refugio, es un valor muy seguro, es un valor muy constante en su evolución de crecimiento, es un valor finito, porque oro hay el que hay, evidentemente, no como las divisas, que siempre los bancos centrales pueden emitir más y autodevaluarlas. Entonces, constituye una base de ahorro muy interesante. También, evidentemente, tenemos productos que nos permiten invertir en oro, en paladio, en plata, aunque si bien el más
el más estable, más refugio y más conocido es el oro. Y luego, productos energéticos, fundamentalmente petróleo. Aquí hablaríamos de una volatilidad, un binomio de volatilidad-rentabilidad. Todos sabéis que al final el precio del petróleo está más o menos manejado o manipulado o marcado, la palabra que queráis, pero al final son los que lo definen por la OPEP o la OPEP Plus. Tenemos una franja que rara vez la brincan hacia arriba, que los $100, rara vez cae hacia abajo cuando hay crisis económicas de los 80, y en empresas energéticas o bien entrando vía directamente en materias primas, en futuros de materias primas, o de una manera más conservadora o menos arriesgada en empresas energéticas, monstruos mundiales como Exxon, como BP, podemos jugar muy bien con esas volatilidades del petróleo. La siguiente, os quiero hablar de inversión inmobiliaria, además muy habitual en España. España somos un país de ladrillo, un país que a todo el mundo le gusta tener su casa en propiedad. Por eso os quería hablar aquí entre directa o indirecta. Directa con gestión propia, pues es tan simple como quien se compra una vivienda y la explota en alquiler. Obviamente tiene sus riesgos. Nunca lo hagáis, desde luego, y más en los momentos en los que encontramos sin un seguro de impagos, que no solo te cubre los impagos, sino, como sabéis, también de actos vandálicos o cualquier destrozo que pueda hacer el inquilino. De manera directa, con una gestión delegada profesional, es decir, estaríamos invirtiendo en proyectos muy interesantes o carteras de proyectos de explotación de esa inversión inmobiliaria. Imaginaos una inversión o un proyecto, una rehabilitación de un edificio cercano en siempre zonas de altísimo valor, centros de capitales, fundamentalmente pensar en Madrid, donde tú no puedes, digamos, adquirir ese inmueble, pero sí puedes adquirir una proporción interesante con una garantía total inmobiliaria de tu propiedad y cediendo la gestión a una empresa profesional y que te está obteniendo unos rendimientos, aparte de, como tú eres propietario, de la revalorización del activo, que, como os he dicho, siempre se buscan enclaves privilegiados y que siempre de inconstante revalorización. Evidentemente tenemos la revalorización también o la rentabilidad por el lado de esa gestión de esos alquileres, de esos inmuebles. O la inversión indirecta inmobiliaria, vía fondos de inversión que inviertan más en el sector inmobiliario. Y por último, íbamos a hablar de lo que es el Forex o inversión en divisas, jugar con los tipos de cambio. Como sabéis, hay magnates que se dedican a ello. De hecho, han tumbado alguna que otra divisa. Pero yo no os quiero hablar de divisas débiles o divisas que se puede, donde se obtengan esas rentabilidades astronómicas, pero también con unos riesgos enormes, sino yo os quería hablar fundamentalmente del binomio euro-dólar, o si acaso entraríamos con el yen. ¿Cómo pueden hacer esa inversión? Pues de nuevo, como en el inmobiliario, de una manera directa o indirecta. De una manera directa, pues comprando la divisa propiamente o comprando bonos en esa divisa. Por ejemplo, como sabéis, hablamos en la primera sesión, los tipos de interés en Estados Unidos están más altos que en Europa. Empezaron a subir antes, ya veremos a ver, porque hay discrepancia en cuanto si empezarán a bajar antes o no. Pues si tú compras un bono, por ejemplo, el Tesoro americano, estarías invirtiendo por un lado en lo que es la rentabilidad del bono y por otro lado con el diferencial del tipo de cambio, que habría que ver. Aquí no estoy diciendo que sea el momento, ni mucho menos. Solo estoy diciendo que uno puede, a la hora de hacer la inversión, según el momento en que se encuentre la paridad o el tipo de cambio del euro-dólar, jugar con ese tipo de inversión. O de manera indirecta, por ejemplo, exposición en la cartera. Como os dije, cuando componemos una cartera, evidentemente basada en el perfil del inversor, podemos recomendar, por ejemplo, mayor o menor componente tecnológico. A nadie se nos escapa que las grandes empresas tecnológicas a nivel mundial, la mayoría son americanas, por lo tanto cotizan en Wall Street, por lo tanto cotizan en dólares, y según qué tipo de instrumento o fondos utilices para entrar en ellas,
podrías estar sufriendo o no exposición a esa divisa. O, más claramente, si compras acciones directamente de, por ejemplo, de Apple o de Microsoft o de Intel, si no te cubres con un seguro de cambio, estarías exponiendo tu cartera e indirectamente, aunque te estás invirtiendo en tecnología, estarías invirtiendo también en tipo de cambio. Y, de nuevo, no estoy diciendo que sea el momento no para hacerlo. O sea, habría que decidirlo cuando se plantee la estrategia de inversión. Pero sería una manera indirecta de entrar en inversión en divisas. De nuevo, como conclusión, y esto es válido para todas las sesiones y para todos los tipos de activos, al final lo que tenemos que hacer es generar, ahorrar e invertir. Y esa reinversión siempre pensando en la diversificación. Nunca, 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 desde luego desde nuestro prisma y desde nuestras recomendaciones en ORM, vamos a recomendar una cartera única. Puede estar más, podemos, dependiendo del cliente, porque como os he dicho siempre, analizamos al cliente y cada cliente es de un mundo. Pondremos más peso o menos peso en un tipo activo u otro, pero nunca apostaremos a todo a rojo o a negro, porque en eso se trata la economía. La economía son ciclos y lo que tenemos es que navegarlo como si fuera un mar revuelto de la mejor manera posible. Y eso con un único valor nunca va a ser posible. Bien, entonces, como os decía siempre, el equilibrio, la personalización y la diversificación. Sin eso, sin esas tres claves, no hay una... Puntualmente puede haber una cartera con un mejor rendimiento, pero desde luego en el medio y largo plazo nunca va a ser la mejor opción si no jugamos bien esas bazas, el equilibrio, la personalización y la diversificación. Bien, he intentado ser rápido, ser breve en la explicación, nombrarlos porque entiendo que va a haber muchas preguntas y creo que es como me gusta llevar estas sesiones, un poquito respondiendo a los intereses más personales de cada que puedan surgir, inquietudes. Yo tengo 3 opciones de inversión conservadora, ¿vale? ¿Mm? Es un supuesto. Una es vía depósito plazo fijo, Sí. convencional, bancario. Sí. Otra es un Unit Link que también está garantizado, ¿vale? Uh-huh. Y otra es un fondo de inversión, pues también muy conservador en renta fija con muy poquito riesgo, ¿vale? Que me ofrecen rentabilidades o estimaciones de rentabilidad muy parecidas. Teniendo en cuenta el criterio de seguridad, por lo que has hablado antes del fondo de garantía de depósitos, en el depósito entiendo el consorcio de compensación de seguros en el Unit Link, en el fondo de inversión no sé cuál es, supongo que el propio emisor del fondo, ¿no? Entiendo, el garante. Correcto, el riesgo de... Básicamente hay 3 riesgos, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, y esos 2 serían básicamente los que afectarían al fondo de inversión. La liquidez nos la quitamos, la tenemos en el depósito o en el unit, en según qué Unit Link, porque no podríamos disponer de nuestro dinero cuando quedamos, y el riesgo de mercado, que sería el que entiendo que tú te preocupa, de quién es más seguro. Correcto. En el fondo de inversión, efectivamente, el riesgo viene del emisor. Por eso es clave, si recordáis cuando hablábamos de la renta fija y estimaciones, yo os decía mi previsión, y esto es matemática financiera, no es un invento ni una apuesta, es matemática financiera. Los tipos de interés, yo no sé deciros si van a tardar 6 meses, 8 meses, 1 año en empezar a bajar. Y si van a tardar 2, 3 meses en dejar de subir. Pero yo estaba seguro, os decía hace ya 1 mes cuando empezamos, que iban a dejar de subir y pronto empezar a bajar. Bien, desde que tuvimos esa conversación en la primera sesión, dependiendo de la duración de los fondos de inversión de renta fija, ya se han revalorizado en torno a un 2% en solo 1 mes. ¿Por qué? Simplemente por esa expectativa que ya se está cumpliendo, ya ha hablado. Después de yo hablaros, habló la FED y habló el Banco Central Europeo, y ya el mensaje que han transmitido es de posiblemente estamos ya en el nivel tope. No se atreven a decir estamos ya arriba del todo por si acaso, pero ya añaden posiblemente, seguramente, ya llevan 2 reuniones sin subir. Entonces, ahí, si nos vamos a emisores de una alta calidad crediticia, es decir, bonos de estados, pues Alemania, estados europeos en general, Estados Unidos,
corporativos de triple A, sabéis, la calificación crediticia, la máxima es la triple A. Pues bien, puedes tener algún problema con algún emisor. Normalmente hay mucha diversificación y son bonos de la máxima calificación crediticia. O sea, lo que no ha pasado nunca es difícil que pase. Luego, desde un punto de vista de seguridad, probablemente ese sería el más seguro junto con el Unit Link. ¿Por qué? Porque el Fondo de Garantía de Depósitos, al final, quien garantiza es la entidad financiera. Si la entidad financiera, que es una única, recordad, en el fondo de inversión tengo diversificado en muchas. En la entidad financiera puede estar en el Santander, puede estar en la Ibercaja, puede estar en la Caixa, puede estar en ING, pero es una única. Si no responde, viene el Fondo de Garantías de Depósitos, pero el Fondo de Garantías de Depósitos tiene una cantidad dotada que sí, que si quiebra una entidad pequeñita va a ser suficiente. Pero si quiebra una entidad, ya no os hablo de un Santander o una Caixa, sino una entidad como Ibercaja, que ya Ibercaja Banco ya es una entidad media, no da de sí, por ejemplo, para todo lo que tendría una entidad de ese tipo. Entonces, la mayor seguridad, pero con algo digamos, de incertidumbre, te daría el fondo de inversión si es un fondo de activos AAA. La mayor seguridad sin incertidumbre sería el Unit Link, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque no hay límite. El Fondo de Garantías de Depósitos limita a 100.000 euros. La mayoría de los inversores invierten menos de 100.000, es cierto, pero el Unit Link no la tienes. Y además, el Consorcio de Garantía de Seguros tiene más dotación que el Fondo de Garantías de Depósitos. Eso no hay que olvidarlo. Como os decía, estos son herramientas o instrumentos de inversión complementarios. Muchos de ellos no requieren grandes inversiones y al final dependerá de cuánto es el patrimonio del que disponemos. Pero el centro debe de ir pensado en una buena cartera bien equilibrada de fondos de inversión desde mi punto de vista. Joaquín, un par de preguntas, aprovechando que te pillo ahí, ¿no? Sí. Una, me gustaría, ya que has mencionado el Unit Link, que a mí me parece una herramienta efectivamente extraordinaria, aunque en su momento, por la gestión que se ha hecho hace años en algunas compañías o en algunas entidades, ha tenido sus más y sus menos. ¿Qué opinión te merece el Unit Link que nos han presentado esta mañana y que creo que has tenido ocasión de ver? Y que creo que la mayoría o muchos de los participantes en la reunión de ahora también lo han podido ver. Y si no, en cualquier caso, ya sabes que nos garantiza un 4% y que hay un fondo detrás de ese Unit Link en concreto que está depositado en Luxemburgo, etc. ¿Qué opinión te merece? Pros y contras, ¿cómo lo ves? Bien, a ver, hay que recordar, Unit Link es un instrumento, ¿no? Entonces, evidentemente, como todo en la vida, puede haber habido algún Unit Link con un resultado malo, igual que alguna empresa ha quebrado, cosas así. Pero como instrumento es un instrumento magnífico porque nos da unas posibilidades de inversión y fiscales un poquito menores que la de los fondos de inversión, que os hablaba el otro día, pero muy parecidas. La rentabilidad que nos ofrece que nos han presentado, desde luego, es magnífica. En estos momentos, un 4%. No hay ningún depósito de entidad española que lo dé, que se aproxime. Hay alguno, pero tiene la misma o menor liquidez, tiene más riesgo, por lo que os comentaba del Fondo de Garantías de Depósitos versus el Consorcio de Seguros y, en este caso, de este Unit Link en concreto, la póliza que le da, aparte de, evidentemente, los instrumentos donde está invertido, la póliza que le da la garantía de seguridad, al final es el mayor broker mundial de seguros. Luego no hay nada por encima de ello. Luego me parece una herramienta magnífica. Ahora mismo nos ofrecen un año, 12 meses, el 4%. Podemos, cuando salgamos de ahí, no tenemos por qué tributar por las ganancias, porque es un Unit Link, solo por la parte que rescatemos a nuestra cuenta corriente, mientras que el depósito nos haría tributar por todo. Es lo que os decía el otro día de tributar solo cuando disfrutemos y no solo por generar, que nos obliga el depósito. Entonces, para mí, desde luego, entre depósito versus Unit Link, no hay duda, el Unit Link.
Si me hablas de la cuenta remunerada, pues según qué cuenta remunerada y cuál es el objeto de mantener esa liquidez, podríamos discutir. Pero ahora entre depósito y Unit Link no hay ninguno. Y además hay que recordar que en este Unit Link nos han ofrecido también la posibilidad de, sin problemas o sin limitaciones de liquidez, el 1,70, que viene a ser, al fin y al cabo, una cuenta remunerada que no tributas más que cuando rescates. Entonces, como estrategia de inversión única, si querías preguntar mi opinión, pues yo lo equilibraría con lo que me comentaba Eduardo de cartera de fondos de inversión de renta fija, si lo que buscamos es seguridad, porque en este momento creo que podemos obtener más de ese 4. Pero desde luego, al final es lo que digo siempre, el equilibrio. Ni lo uno ni lo otro. El equilibrio está en el éxito estará en el equilibrio. Porque aquí tenemos garantizado ese 4. Y como decía antes, hay que conocer al inversor. Hay inversores que no soportan no saber exactamente cuánto va a generar su inversión de aquí a un año. Y aunque pienses que lo soportan, cuando le haces la colocación, luego te das cuenta de que has cometido un error por confiar en él, porque veías que la persona no admitía la volatilidad y puede ser un problema importante para el inversor. Luego hay que entender bien al inversor y puede ser muchísimo mejor opción la del Unit Link que la del fondo, si es una persona que no admite la volatilidad. Antes has mencionado la posibilidad cierta o como interesante de invertir en proyectos, vamos a decir, vinculados con la inmobiliaria y con el alquiler de estos inmuebles, la explotación, etc., de manera parcial. Sí. Dos preguntas. Una, ¿hay alguna entidad que de alguna manera así puedas mencionar que digas me merece toda la confianza? Y segunda pregunta, ¿qué opinión te merece en este sentido el planteamiento, por ejemplo, que hacen desde un partner nuestro que es Sampol y que no sé si hay alguien vinculado directamente que nos esté escuchando, pero me ha parecido que no? Creo que no. Pues precisamente cuando yo hablaba de la inversión directa y con la autogestión o cediendo la gestión profesional, pues estaba pensando efectivamente, Esteban, en ese tipo de empresas, y yo la que conozco bien es Sampol y funciona de maravilla, primero por la experiencia en la selección de los emplazamientos, que es clave en este tipo de inversión, ¿vale? Porque si tú haces a nivel personal, pues ya puede haber otro tipo de estrategias de selección, ¿vale? Si nos fijamos en precio-rendimiento, pero la estrategia que sigue Sampol, que es maximización del valor de la selección del activo, a mí me parece magnífica. La seguridad es total, tienes una garantía inmobiliaria, luego eres dueño de un trocito, y la gestión profesional de la explotación del inmueble, pues hay gente que hasta que no se mete a gestionar inmuebles no se da cuenta del trabajo que da y de la diferencia en el rendimiento si eres un profesional o no. Entonces, a mí me parece magnífica la opción de Sampol. Un ejemplo, una persona joven de 25 años que quiere crearse un capital y quiere aportar 5.000 euros y luego 300 euros al mes. La edad es un argumento clave. Ahí lo que no me has dicho que habría que hacer necesario saber para aconsejarle bien es cuál es su previsión de necesidad de disponer de ese dinero, si solo es constituir patrimonio con un horizonte a medio largo plazo, o me vas a decir, no, la persona está ahorrando para en 3 años hacer una inversión inmobiliaria, sería distinto. Pues en 5 años hacer una inversión inmobiliaria. Bien, pues mira, con un periodo de 5 años, si fuera menor de 5, probablemente a los tipos de ahora me iría al Unit Link, que estábamos comentando antes. Pero si estamos hablando de al menos 5 años, para mí, una persona joven con un capital inicial y esa capacidad de ahorro, hay productos como esos que os mencionaba, de esas creación de un ahorro en renta variable, pero con empresas de máxima capitalización y alto pago de dividendo, que para mí es excepcional. El producto que tengo en la cabeza, por no hacer publicidad de ninguna entidad, es un producto que lo que te hace es que te permite, si quieres, reinvertir tú haces una inversión, está delimitado a empresas de las 50 más grandes europeas, y además dentro de ellas
a empresas de la catalogación value y de alto dividendo. Entonces, lo que haces es, si dijeras una especie de fondo de inversión, pero en verdad es un seguro de vida ahorro, en el cual tú eliges si cobras o no cobras los dividendos que pagan esas empresas. Quiero decir, de cara a lo que decíamos de tributado o no, en ese momento tú puedes decidir que se reinvierta. Este año está pagando en torno al 6% la rentabilidad por dividendo de este producto, y este tipo de empresas no ha habido nunca, jamás, hasta la fecha, una serie histórica de más de 3 años con rentabilidad negativa. Por ejemplo, en los últimos 5 años, esto que tengo en la cabeza solo ha tenido un año con una revalorización negativa o desvalorización no llegaba al 3%, mientras que todos los años, el resto de años ha tenido en torno al 6-7% de revalorización el dividendo que se está cobrando. Evidentemente presenta volatilidad, como toda inversión en renta variable, pero estamos hablando que estás comprando acciones de Bayer, acciones de Intel, acciones de máxima capitalización bursátil y de un alto dividendo, y empresas que siempre tiran para arriba. Para mí, para una persona de 25 años y a 5 años o 5 años en adelante, es la inversión óptima. Continuando con la pregunta de Paco y en virtud atendiendo a tu respuesta, para una situación, un escenario como el que él describe, ¿crees que, o sea, compensa el poquito riesgo, vamos a decir, que se asume en cuanto a rentabilidad frente a, por ejemplo, la opción de un unit link que te esté pagando un 4% garantizado, como podría ser el caso? A ver, yo si me dices tiene 25 años, van a ser 5 años o más y una sola, pues si me dices tienes que elegir solo una, elegiría la otra. Esteban, pero no creo que sea la mejor. La mejor, desde el principio os he dicho que en el equilibrio está el éxito. Entonces, esta persona me dices, va a ser por una inversión inmobiliaria y no tiene que ser uno solo. Pues en las inversiones inmobiliarias casi nunca se hacen de golpe. Casi siempre vienen acompañadas de una financiación o de unas arras o una inicial, unas letras y luego una hipoteca, o sea, dependiendo del tipo de inversión inmobiliaria que quiera hacer. Entonces, probablemente lo inteligente, según la inversión que tenga en cabeza la persona, porque ya sabrá si aspira a una inversión inmobiliaria con una entrada de 20.000 o necesita una entrada de 100.000. Evidentemente, la parte fija que sabes que vas a desembolsar seguro dentro de 4 o 5 años la pondría en el unit link, y la parte de crecimiento la pondría en ese otro tipo de producto. Siempre al final volvemos, al final es simple, al final es equilibrio. No puede estar todo en el mismo sitio porque la evolución de los mercados hacen que la rentabilidad de cada producto sea diferente y muchas veces son antagónicos, muchas veces, con lo cual lo que hace falta es que cuando necesitemos tengamos un activo que esté yendo bien en ese momento y del que vamos a disponer, y no disponer del que no todos van a ir igual de bien en el mismo momento, sino solo habría un activo. ¿Qué proporción ves interesante para un perfil normal de inversor meterse en materias primas, vamos a decir, en inversiones un poco rozando lo alternativo? Mira, para mí, para un perfil normal, porque evidentemente hay gente para todo en el mundo, pero en un perfil normal, yo ese tipo de inversiones que el nombre correcto no es alternativo, pero sé que todos nos vamos a entender llamándolas alternativas, como tú dices. Para mí nunca debería exceder el 10% de su patrimonio invertido, desde mi punto de vista. Y sobre todo, yo os ponía ahí 2 ejemplos, que era, aunque no ponía oro, ponía materia prima, pero metales preciosos, la base es el oro. El oro para dar estabilidad, para dar seguridad. Si los que seguís los mercados veréis cada vez que hay alguna noticia de que empieza la guerra en Gaza, que empieza tal, lo que sube es el dólar y el oro, siempre, el dinero siempre se ha dicho que es miedoso y son los activos refugio por excelencia. Y el del energético no es un valor refugio, ni mucho menos, pero es un valor bastante fácil sacarle rendimiento. El ciclo del petróleo al final son olas.
Si miráis cualquier gráfica, contra más larga, mejor. Una serie histórica, contra más larga, mejor. Siempre tenéis altibajos que más o menos paran en el mismo punto y descienden hasta el mismo punto. Y hay fondos magníficos. Hay uno de BlackRock que es extraordinario, el BlackRock World Energy, que básicamente se basa en las 4 o 5 mayores petroleras del mundo y, como sabéis, hasta que aparecieron en nuestra vida las .com, hasta los 2000, eran quien gobernaban el mundo, las grandes petroleras, las grandes corporaciones, casi todas americanas, alguna inglesa. Y la evolución de ese fondo va en paralelo. Aquí en España, a nuestro nivel mucho menor, lo tenemos con Repsol, que ahora tenemos en máximos, que el petróleo tenemos entre los 80 y 100 moviéndose, pero llegó a bajar a 6. Es una empresa magnífica para seguirle por ola su rendimiento. Pero, de nuevo, y yendo a tu pregunta, perdón porque me he desviado, en ese tipo de activos nunca podemos tener un porcentaje, un peso muy alto, porque nos podemos quedar atrapados a lo mejor algún añito más del que deseáramos. No suelen ser problemáticos porque el oro es el oro, siempre vuelve, o sea, en cualquier historia que miréis siempre sube, aunque sea despacio. Si entramos en la parte alta del ciclo, pues no pasa nada, si baja un poco volverá a subir. Y con el petróleo, las empresas energéticas, pues al final son empresas de un pago de dividendo muy alto. Luego, si te quedas enganchado y por eso el peso tiene que ser pequeño para no necesitar vender, deshacerte de ese activo, su rentabilidad por dividendo suele ser extraordinaria. ¿Cómo se invierte en oro? ¿Qué se hace? ¿Te compras X gramos, te compras lingotes, te los guardas en tu casa? Bueno, ¿Cómo se instrumenta esto? Si el dinero no es muy lícito, la gente hace eso, compra lingotes y los guarda en casa, pero no es el objeto de esta sesión. Hay empresas de inversión de oro, hay empresas que se dedican al final tú lo que compras es no compras, o sea, tú incluso tienen planes de ahorro donde tú pones una cuota, igual que ponías para constituir ese ahorro, bien por el Unit Link o bien por el Unit Link o seguro de vida en renta variable para comprar oro, y tú vas acumulando oro y lo que tienes es un certificado. La empresa es depositaria del oro, ellos sí que compran el oro físicamente, tienen unas cámaras acorazadas prácticamente van certificadas por el Ministerio del Interior como las del Banco de España, y tú lo que tienes es un certificado porque evidentemente tener ese oro en casa sería un riesgo altísimo para ti. Y tú tienes un certificado de que tú eres poseedor de esa cierta cantidad de oro. Además, sabes que no te están engañando, estás comprando oro de verdad, que el que lo compra para guardarlo en casa puede sufrir cualquier tipo de estafa. Son empresas totalmente auditadas y certificadas y lo que compran es materia prima de verdad. Sueles beneficiarte, además, ellos hacen compras, como podéis imaginar, a gran volumen, directamente a las mineras, a las grandes mineras, con lo cual obtienen unos descuentos sobre el precio de cotización del metal, por lo que de entrada ya sobre lo que es la cotización del oro, del certificado que te van a dar, tú ya tienes una pequeña ganancia porque ellos obviamente compran con algo de descuento cuando acuden directamente a esa compra masiva a la minera. Entonces, básicamente, esa es la recomendación. Hay fondos de inversión que invierten en materias primas, fondos de inversión que invierten solo en oro, pero el inversor quiere tener su componente de oro, hay empresas, nosotros trabajamos con algunas que lo que te hacen es eso, que te dan un certificado y tú puedes o hacer una compra puntual, grande, o un plan de ahorro, ir invirtiendo periódicamente, haciendo compras pequeñitas, y tú tienes un certificado que te dice de qué cantidad de oro tú eres propietario. ¿Que te lo quieres llevar a casa? Ellos venden ese certificado y te entregan o el dinero o el oro, lo que tú decidas. Pero vamos, lo recomendable no es tenerlo en casa, desde luego. ¿Oro o plata? Yo oro. Al final la materia prima más finita, o sea, el metal precioso más finito y con mayor valor es el oro, no es la plata. Tienes otras materias primas en las que invertir de componente muy, muy, muy volátil y muy estratégico, como las materias, ¿cómo se llaman? Los minerales raros, que tan pronto se te pueden ir por las nubes según si les encuentran un uso para la nueva tecnología de baterías del nuevo coche eléctrico, o se te puede ir al suelo. Entonces, por si lo que buscamos, como hablamos, era diversificación y seguridad, oro.
Bueno, en cualquier caso, yo quería dar las gracias a todos los que habéis asistido a esta miniserie de 3 sesiones. El enfoque ha sido el más práctico, claro y directo posible. No yendo a jergas financieras económicas, sino intentando que llegue a todo el mundo y que sea, sobre todo, comprensible y claro. Y bueno, evidentemente estoy a la disposición de todos vosotros. Tenéis nuestro contacto, lo tenéis. Podéis acceder de nuevo a las grabaciones y cualquier duda, cualquier inquietud sobre inversión, desde luego estamos totalmente a vuestra disposición.